adulterada. Ya volvemos en vivo, en directo, habla el presidente Alberto Fernández. Gracias, querida intendenta. A ver, cuando recorría la Argentina ya por el año 2019, buscando convocar a los argentinos y las argentinas para que nos acompañen a cambiar un país que estaba realmente en una situación ruinosa, repetía una y otra vez que yo, que era hijo de un riojano, había visto con el correr del tiempo la manera en que la Argentina se decía ser un país federal, pero en los hechos no lo era. Y la verdad veía cómo la Argentina concentraba su riqueza en el centro del país y tenía como una periferia al norte y una periferia al sur. Y la verdad repetía una y otra vez que no me sentía cómodo viviendo en un país donde hay un país central y dos países periféricos. Porque la Argentina es una. No hay tres Argentinas. No hay una Argentina del sur, una del norte y otra del centro. La Argentina es una. Recorrí pueblo tras pueblo y en todos lados repetía una frase que a veces Guado recuerda. Una frase que decía que mi mayor anhelo era conseguir que en la Argentina, aquel que nazca en el pueblo más perdido de la Argentina, tenga en ese pueblo la posibilidad de crecer, la posibilidad de educarse, la posibilidad de hacer una familia, la posibilidad de conseguir trabajo, la posibilidad de disfrutar en su pueblo y la posibilidad de morirse en su pueblo después de haber vivido feliz en el pueblo donde nació. Para mí, en esa idea se resume el concepto de federalismo, porque lo que hemos visto nosotros es emigrar a muchos hombres y mujeres del norte, del sur de la patria, hacia los grandes centros urbanos, creyendo que allí podían encontrar una felicidad que nunca encuentran. Porque en esos centros urbanos hay un punto también límite, donde se deja de crecer y donde empieza a vivir la gente hacinada, en peores condiciones de vida. La mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina. Porque el crecimiento se puede ver en números, pero si ese crecimiento no alcanza a todos, eso no es crecimiento, eso no es desarrollo, eso es solo crecimiento. Y el crecimiento muchas veces es injusto. Una sociedad se desarrolla si todos se desarrollan. Pero una sociedad donde unos pocos acumulan y millones distribuyen pobreza, esa es una mala sociedad. Una sociedad donde tiene un lugar, donde crece y ese crecimiento se concentra, mientras el resto del país se empobrece, ese es un mal modo de crecimiento. Nosotros tenemos que lograr que la Argentina se desarrolle, no que crezca, que se desarrolle. Crecer, crecemos. Generar trabajo, generamos trabajo. Pero no estamos logrando todavía que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la patria. Y esa es una obsesión que tuve desde que mi padre me llevaba a La Rioja y veía la pobreza de La Rioja, de Catamarca, del norte argentino. Y volvía a la ciudad opulenta en la que nació, en la que yo nací, que es Buenos Aires. Yo no me siento tranquilo con eso. No me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Y para cambiarlo, lo dije el primer día, no voy a gobernar yo. Voy a gobernar con todos los gobernadores de esta patria. Y lo dije convencido. Mi padre recordaba una frase de Joaquín B. González, fundador de la Universidad de La Plata, riojano por naturaleza, nacido en Chelecito. La frase decía, La Rioja se entra llorando y se sale llorando. Y era maravillosa porque uno entraba, los riojanos entraban llorando, recordando su terruño, y salían llorando viendo la postergación que La Rioja tenía. Y eso yo creo que pasa en muchas otras provincias de esta querida Argentina. Y yo lo que quiero es que cada uno vuelva a su provincia sonriente,
con el regocijo de volver a su terruño y se vaya feliz porque ve desarrollado el terruño donde nació. Esa es la tarea que nos cabe. Y esa es la tarea que tengo yo como gobierno. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñadas. Yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Y que quedan muchos todavía por cumplir, pero que muchos los hemos cumplido. Hoy acá estamos convocados por un problema, que es el agua. El agua, como dijo Guado, como consecuencia del cambio climático que el mundo ha vivido, el agua dulce, que es el agua potable, se ha convertido en un recurso escaso. El calentamiento global está convirtiendo el agua en un recurso escaso. Y nosotros tenemos que tener inteligencia para administrar el agua adecuadamente. Ya no nos sobra el agua. Ya vemos cómo los glaciares cada vez más van derritiéndose, cada vez son más pequeños, cómo las nieves eternas ya no son tan eternas, cómo esas nieves dejan de proveer el agua que en otros tiempos proveían a las generaciones que nos precedieron. El agua es un recurso escaso y hay que cuidarla. ¿Alguien es dueño del agua? No. El agua es de todos. El agua es de todos. Cuando Guado ayer nos reunimos y me contó el viaje a Israel y me contó todo lo que Israel hacía, le conté que habíamos estado con Gabriel unos días antes en Córdoba, poniendo en marcha, o viendo cómo empezaba a ponerse en marcha una planta de tratamientos locales muy importante en Córdoba. Muchos no lo saben, pero toda la red local de Córdoba terminaba en el río Suquía, que es un río que cruza la ciudad, contaminando absolutamente ese río. Hoy, gracias a esa obra trata todos los residuos locales de Córdoba. Y después de tratar una y otra vez y de filtrar una y otra vez esos residuos, devuelven agua limpia al río Suquía. ¿Qué les quiero marcar con esto? Esa fue una obra, ¿cuánto costó, Guado, Cato, esa obra? ¿Cuánto costó esa obra? 10.000 millones de pesos costó esa obra, que se inició en el gobierno anterior y que se terminó ahora. Y que era central, y que le está devolviendo mejor calidad de vida a los cordobeses. Ahora, lo que pasa en Córdoba, con este ejemplo que estoy poniendo, y que Guado me contaba cómo en Israel hacían lo mismo y utilizaban mucha de esa agua para riegos y para producción, es lo que tenemos que pensar en Argentina. El agua es un bien escaso. El agua no es propiedad de nadie. Yo veo la necesidad que tienen provincias de agua para poder desarrollarse, porque el agua es necesaria para vivir fundamentalmente, pero es necesaria para la industria, es necesaria para la producción agrícola. Y si no tenemos industria y si no tenemos producción agrícola, lo que tenemos es menos trabajo y peores condiciones de vida. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante que la necesita para tomarla, pero que llegue también para la producción. Hay un proyecto de hace mucho tiempo en Mendoza, que es el proyecto de Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique allí, afectando las aguas del río Colorado. El río Colorado nace allí, pero recorre a sus orillas está Neuquén,
Río Negro, La Pampa, Buenos Aires. El Río Negro no es de una provincia, es de todos los argentinos. El Río Colorado, perdón, no es de una provincia, es de todos los argentinos. Y eso es algo que todos deberíamos poner en valor y deberíamos entender. Deberíamos entender. Porque no se pueden resolver las cosas de un modo tan simple. Porque lo que puede ser una solución para uno puede ser un problema para 4. Y entonces no es una solución. Es lo mismo que le dije antes. Es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia. Las 4 provincias que son por donde pasa el río Colorado, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, me han pedido que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídrica. Y yo voy a hacer lugar a que se haga el estudio de impacto ambiental. Voy a hacer lugar, porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y las argentinas que lo necesitan. Y lo que tenemos que hacer es administrarla bien. Administrarla bien. Por eso, cuando Guado me dijo, ¿qué te parece si hacemos esto con Israel, que ha desarrollado tanta tecnología para convertir un desierto en un lugar productivo? Le dije, andá, invita a los gobernadores, porque son ellos los que finalmente administrarán esos recursos. Dar agua para nosotros es central. El agua es necesaria para todo lo que dije, es necesaria para vivir. Es un derecho humano poder acceder a agua potable de buena calidad. Por eso con este acueducto que va a unir el río Colorado con Santa Rosa y con Pico, nosotros lo que estamos garantizando es que aquí en Pico la gente tenga mejor agua, mejor calidad de agua. Pero también vamos a garantizar que haya más agua para que el desarrollo industrial y el desarrollo agropecuario siga ocurriendo. Y es lo que necesitamos. Si lo que queremos es que La Pampa crezca y que crezcan todos. Es el mismo problema que tengo en San Juan, Catamarca, La Rioja, Mendoza, provincias donde el agua es una necesidad enorme. Tenemos que agudizar el ingenio. Y lo que tengan certeza todos ustedes es que el gobierno de la Nación Argentina, que es el gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que todas las provincias tengan lo que les haga falta para desarrollarse. Yo siempre recuerdo ese día en Rosario, en la Facultad de Derecho de Rosario, donde firmé un compromiso como candidato con todos los que iban a ser electos gobernadores o ya eran gobernadores. A cada uno les dije, díganme cuáles son los 5 problemas que tienen que resolver su provincia, centrales. Y yo me comprometo a cumplirlo. Y créanme que tengo entre mis papeles diarios de trabajo los 5 puntos y tengo una enorme tranquilidad de ver cómo hemos cumplido muchos de esos 5 puntos en todas las provincias, no solamente en La Pampa. Los puntos eran que haya obra pública. Primero, un punto. Muchas provincias tenían juicios ganados, créditos que le reclamaban a la Nación y fuimos cumpliendo con esas obligaciones. Lo hicimos con La Pampa, lo hicimos con San Luis. Estamos a punto de hacerlo con Santa Fe. Cuentas claras conservan la mitad. La Nación ha perdido un juicio, hay que cumplirlo.
hay que pagarlo. Y me da mucha alegría, cuando veníamos camino hasta aquí, el gobernador me decía, mira, todas esas casas que se están construyendo, que hasta me llamó la atención, digo, algunas tienen chimenea. Claro, son los fondos que vos me debías del ANSES y que ahora yo estoy construyendo esas casas. ¡Qué alegría verte pagado, Sergio! ¡Qué alegría verte pagado! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahora, comentaba el gobernador, ahora todos ven rutas. Miren, en este momento en la Argentina, en este momento, hay 4.600 obras públicas en ejecución. Esas obras públicas, el 95% de los argentinos vive en un lugar donde una obra pública se está construyendo. Y ya le dije, Cato, hay que llegar al 100%, ¿eh? Hemos entregado, desde que llegamos al gobierno, cerca de 45.000 viviendas. Entregado 45.000 viviendas. El gobierno que me precedió, en 4 años, entregó 14.000 con los créditos UBA. En este momento, amén de esas 45.000 que acabo de mencionar, se están construyendo 102.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Y por qué la obsesión de la obra pública y por qué la obsesión de la vivienda? Porque eso hace al desarrollo. Eso hace al desarrollo. Y porque la vivienda, tener un techo donde una familia pueda guarecerse, es a esta altura un derecho humano. No es un privilegio. Y esos problemas no los resuelven los mercados, esos problemas los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así. Hemos tenido que pasar tiempos difíciles. Yo a veces en broma, el otro día hablaba con mi hermano y me decía, ¿qué más te va a pasar? Y le decía, no te preocupes que ya estoy preparando para cuando venga la invasión de los platos voladores, que es la única que me falta. Ya después me pasó todo lo que nos pasó, porque la verdad fue al mismo tiempo, a todos nos pasó. Nosotros no nos damos cuenta, pero todos los que estamos acá hemos sobrevivido a una pandemia, que es un hecho que ocurre excepcionalmente en el mundo. Somos sobrevivientes de una pandemia. Una pandemia que se llevó la vida de más de 6 millones de personas en el mundo. ¿A ustedes les parece que después de haber padecido semejante dolor, de haber visto morir a 6 millones de personas, nosotros no tenemos el deber ético y moral de construir una sociedad más justa, más equitativa, donde todos tengan acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la salud? ¿A ustedes no les parece que es hora de que nos despertemos y digamos, cambiemos este mundo, porque este mundo así es muy injusto? Miren, yo estoy convencido que este mundo así es muy injusto y que esta Argentina así es muy injusta y que tenemos que cambiarla, que tenemos que hacer algo para que el trabajo crezca, y creció, ¿eh? El sábado pasado fuimos con Cato a una obra muy importante que hay en Buenos Aires, la autopista General Perón, y celebramos que la construcción hoy tiene 400.000 empleados. El momento en que la construcción más empleados registró fueron 420.000. Vamos a pasar ese número. Pero hay un dato más significativo. Cuando se registraron aquellos 420.000 empleos, 2/3 partes eran empleados del sector privado y 1/3 era obra pública.
Y ahora la mitad del sector privado y la mitad de la obra pública. Y a mí me pone muy feliz, porque como soy peronista, estoy convencido de que la obra pública es el gran motor que levanta las economías cuando las economías pasan lo que pasó cuando gobernó quien me precedió. Hoy tenemos más de 60.000 nuevos empleos formales que los que existían en el año 2019 cuando nosotros tomamos el gobierno. Tuvimos que afrontar una deuda con acreedores privados tomada con total irresponsabilidad y pudimos ahorrarle a la Argentina en la negociación 38.000 millones de dólares. Y después tuvimos que afrontar una deuda con el Fondo Monetario que ninguno de nosotros hubiera querido tomar. De hecho, a mí me quedaba una parte por tomar y decidí no tomarla para no seguir endeudando a la Argentina. Todo esto tuvimos que hacerlo en la peor pandemia que vivió la humanidad. Y cuando la pandemia está terminando, se desata una guerra que ya no es la guerra que nosotros conocimos. Es una guerra de efecto global. Ya no hay un teatro de operaciones. El mundo se intranquiliza y se conmueve cuando las balas vuelan por Ucrania. Yo lo que les digo es que estamos en el camino correcto. Que la economía crece, que el empleo crece. Que el trabajo ahora es distribuir adecuadamente ese crecimiento. Todos nuestros ministros ahora tienen que trabajar, ¿saben para qué? Para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Y yo les aseguro que vamos a poder hacerlo. Porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes. Y yo sé que ustedes van a ayudarme a hacer la Argentina justa que de una vez y para siempre debemos construir. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, un Alberto Fernández desde General Pico, La Pampa, este proyecto de capitales alternas y prometiendo, haciendo promesas casi te diría de campaña, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, el gobierno